Hoy les presento. ¿Qué juras haber visto pero no tienes pruebas? En el año 2021, en las calles por donde vivo, escuché el lamento de la Llorona. Decidí armarme de valor y salí a la esquina de mi calle para ver si podía averiguar qué estaba pasando. Al principio, todo estaba tranquilo, pero de repente volví a escuchar su lamento, y juro que la vi a lo lejos, como a unos 50 metros de distancia, eso creo. Me quedé atónito al verla. Parecía estar cubierta con una especie de sábana blanca mientras flotaba. Desafortunadamente, no llevaba mi celular conmigo, así que no pude tomarle una foto. Pero verla fue suficiente para congelarme de miedo. Sentí como la sangre se me helaba y quedé completamente inmóvil. Después de unos 2 minutos, máximo, reaccioné y corrí de vuelta a mi casa. Es algo que hasta el día de hoy no he olvidado. La verdad, me llevé un susto muy grande, aunque nadie me cree cuando lo cuento. Una vez, en el pueblo de mi mamá, vimos algo muy extraño, un caballo con cabeza de perro. Era de madrugada, y esa cosa estaba gritando como si pidiera ayuda. Mi abuela, mi hermano mayor y mi mamá se levantaron para ver qué era. Cuando se acercaron, esa criatura empezó a correr hacia ellos, como si quisiera atacarlos. De repente, mi abuelo, que está involucrado en cosas que no puedo explicar, se levantó, salió y logró ahuyentarlo. Después, mi abuelo se fue a su cuarto, que está algo alejado del lugar donde estábamos. Mi abuela decidió ir a verlo, y nosotros la acompañamos. Desde afuera, escuchamos claramente que mi abuelo estaba discutiendo con alguien. Le decía cosas como: «Déjate de molestar a mi familia». Luego, mi abuela nos dijo que era mejor regresar a dormir. Cuando estábamos en su cuarto, nos explicó que desde que mi mamá era bebé, un demonio las ha estado molestando por cosas que mi abuelo estudió y practicó en el pasado. Hace como 5 meses conocí el graffiti, y desde entonces me encantó. Quería rayar y hacer tags, así que en mi colonia, que es algo tercermundista, salía en la madrugada, casi amaneciendo, como a las 4 de la mañana logré completar unas 7 misiones de puro tagging. Pero yo ya quería aventarme una bomba, así que me compré unas latas y decidí ir a un callejón a la 1 de la mañana. Mientras iba hacia allá, unos perros comenzaron a ladrarme mucho, pero ya estaba cerca del callejón donde pensaba pintar. De repente, vi que venía una patrulla, así que intenté esconderme al fondo del callejón, donde estaba todo oscuro. Fue entonces cuando me topé con un tipo parado ahí. Me quedé mirándolo como por un minuto, pero sentí algo raro, así que decidí regresar a la entrada del callejón. Salí hacia una esquina, pero el tipo empezó a seguirme. Yo traté de seguir mi camino hacia mi casa, pero el tipo no me siguió mucho, se quedó ahí, parado. Bajé por mi colonia hasta llegar a mi privada, pero otra vez escuché a los perros ladrar, como si el tipo se estuviera moviendo hacia mí. Ahí fue cuando me eché a correr. Se me cayó una de las latas que llevaba, pero seguí corriendo y me escondí en una casa en obra negra. Me quedé ahí unos 10 minutos, esperando, y cuando todo parecía tranquilo, salí corriendo, abrí la puerta de mi casa y me metí. Cuando era muy pequeño, tenía alrededor de 6 años, mi mamá me llevó a vivir a México debido a la situación complicada en nuestro país, Nicaragua. Para mi hermana y para mí todo era bastante tranquilo, pero para mi mamá fue un infierno. Con el tiempo, mi mamá consiguió una pareja. Él nos trataba bien e incluso tenía gallos de pelea, gallinas, entre otras cosas. También tenía 2 hijos, una niña que creo que se llamaba Camila, y otro llamado Diego. No dormimos juntos esa noche porque ellos estaban en Tijuana. Recuerdo perfectamente que una noche, como era habitual, mi hermana y yo decidimos ir a la cocina a comer algo. Sin embargo, esa vez escuché claramente unos pisoteos, como si alguien estuviera caminando con botas. Lo extraño es que éramos los únicos en esa casa, aparte de mi padrastro y mi mamá, quienes estaban durmiendo. Cuando le contamos esto a mi mamá, no nos creyó. Pero unos días después, mientras mi mamá y mi padrastro estaban viendo películas por la noche, también escucharon los pasos de las botas. Días después, encontraron el cadáver de un murciélago en una pila de agua. Eso es lo último que recuerdo de esa experiencia. En el campo de mi abuela, mientras íbamos a pescar a un arroyo con mis primos, vi algo extraño, un pequeño gorrito rojo, como una tela que se movía detrás de una rama. Nos acercamos un poco para ver qué era, pero cuando logramos distinguirlo, nos dimos cuenta de que tenía una cara humanoide. En ese momento, salimos corriendo aterrados. Cuando llegamos con mis tías y mi abuela,
les contamos lo que habíamos visto, pero no nos creyeron. Sin embargo, nosotros estamos seguros de que lo que vimos fue un duende con gorrito rojo. Una vez fui al Panteón El Saucito, aquí en San Luis, con la familia de una tía. Íbamos a visitar la tumba de un familiar suyo. Mientras caminábamos entre las tumbas, me quedé un poco atrás, tenía como 6 o 7 años. En ese momento, vi algo que me dejó helado, una tumba parecía intentar abrirse de manera desesperada. Sentí tanto miedo que me puse a correr para alcanzar a mi familia. Lo más extraño es que, cuando me quedé atrás y vi aquello, parecía que no había absolutamente nadie más a mi alrededor, como si estuviera completamente solo. Hace unos años, antes de mudarnos a otro hogar, vivíamos en la casa de mi tía. Le pagábamos una renta cada mes para quedarnos ahí. En esa casa habían vivido muchos familiares míos. El punto es que, cuando la hermana de mi tía perdió a una de sus gemelas, la velaron en esa misma casa. Desde entonces, mi mamá, mi papá y yo creemos que esa niña se quedó en la casa después de la velación. ¿Por qué pensamos esto? Es simple, desde ese momento comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Mi prima, que se hospedó unos meses ahí, llegó a ser poseída. Se escuchaban pasos en la terraza, las puertas se cerraban solas de golpe, y los relatos que mi prima nos contó eran aterradores. Incluso mi papá, mi mamá y yo tuvimos nuestras propias experiencias paranormales. La experiencia de mi prima poseída, Enid. Enid, mi prima, siempre había sido muy cariñosa con todos. Pero antes de ser poseída, nos contó algo extraño que le ocurrió. Una noche, mientras estaba en su cuarto, escuchó el llanto de un bebé. Decía que era el llanto de la gemela que había muerto. Esa madrugada se durmió, pero cuando despertó, vio huellitas de sangre, como las de un bebé, que iban desde el baño hasta su cuarto. Tiempo después, Enid fue poseída. Por fortuna, la iglesia logró ayudarla y lograron liberar su cuerpo, pero aquello que la poseyó nunca se fue de la casa. La experiencia de mi papá, Manuel. Mi papá no solía tomar mucho, pero una noche llegó borracho. Tuvo una discusión con mi mamá, así que él decidió dormir en el cuarto del primer piso, mientras mi mamá subió al segundo piso a uno de los 3 cuartos. Mi papá cuenta que comenzó a sentir un ambiente pesado. De repente, vio a una niña pequeña de pelo largo entrar por la puerta principal. La niña pasó por la sala y entró al cuarto donde él estaba. Mi papá miró la hora, eran las 3 de la mañana. Cuando volvió a mirar, la niña se abalanzó sobre él y comenzó a ahorcarlo. Desesperado, gritó el nombre de mi mamá. ¡Gloria! Yo escuché el grito, pero pensé que solo quería disculparse por la discusión y no bajé a ayudar. Mientras tanto, mi mamá cuenta que, justo a las 3 de la mañana, una imagen de un santo que tenía en su cuarto cayó de la pared. En ese momento escuchó a mi papá subir las escaleras. Poco después, lo oyó entrar al cuarto de mi hermana y comenzar a reírse de manera extraña con ella. Esa noche fue una de las cosas más raras que vivimos como familia. Mi propia experiencia. En ese entonces, yo tenía 14 años, ahora tengo 16. Dormía en el cuarto donde solía hospedarse mi prima Enid. Por las noches escuchaba cosas extrañas, como pasos subiendo las escaleras y ruidos en la terraza. Pero lo que más me aterrorizó fue cuando vi la sombra de una niña saliendo de mi cuarto. Recuerdo que estaba recostado en mi cama jugando en el celular con mis amigos. Cuando terminé la partida, dejé el celular a un lado y miré hacia la puerta. Fue entonces cuando la vi, la sombra de una pequeña niña. Me llené de miedo. Cerré la puerta y esperé a que mi mamá, mi papá y mi hermana regresaran del centro. La experiencia de mi mamá, Gloria. Mi mamá también tuvo una experiencia con esa niña. Mientras mi hermana menor, de 7 años, estaba viendo la televisión en la sala, mi mamá subió al segundo piso para arreglar los cuartos. Primero fue al cuarto de mis hermanas, que estaba en la parte izquierda. Después, se dirigió al cuarto del centro, que quedaba a unos 11 o 12 pasos del mío. Mientras caminaba, sintió como si una niña corriera detrás de ella. Mi mamá pensó que era mi hermana pequeña, así que volteó, pero no había nadie. Una de esas veces, al escuchar los pasos de nuevo, salió del cuarto diciendo el nombre de mi hermana. Pero lo que vio fue a la niña entrando a mi cuarto. Mi mamá describe que tenía el pelo negro y largo, con manos pequeñas como las de una niña, y un vestido igual al que llevaba mi prima cuando la velaron. Decisión final. Unos meses después de estas experiencias,
decidimos mudarnos. Las cosas que ocurrían en esa casa ya no eran normales, y no queríamos seguir viviendo ahí. Esto me pasó cuando tenía 9 años. Mi cuarto estaba en construcción, así que estaba jugando en el otro lado de la habitación con mi prima, jugando a las Barbies. De repente, mi abuela nos llamó a comer. Mi prima se fue primero, pero yo le dije que ya iba en un momento. Pasaron unos minutos y, de pronto, vi en la puerta de mi otro cuarto una mano y un rostro que me saludaban. El rostro era como de una persona, pero no tenía facciones, como si no tuviera cara. Sin pensar mucho, yo también lo saludé, y luego bajé a comer. Cuando le conté a mi familia lo que había visto, pensé que alguno de ellos me había hecho una broma de mal gusto. Pero todos me dijeron que habían estado abajo y que nunca subieron. En ese momento, me congelé del miedo, porque estoy segura de lo que vi. Lo que más me arrepiento es haberle saludado. Cuando era niño, tenía un juguete, un muñeco de Flash que me gustaba mucho. En ese entonces, como era pequeño, dormía con mi papá. Una noche, mientras estaba acostado, sentí como si alguien me estuviera mirando. Me volteé, y lo que vi me asustó. Mi muñeco de Flash estaba morado. Rápidamente le dije a mi papá, pero él nunca me creyó. Desde ese momento, nunca volví a ver a ese muñeco. Cuando era más pequeña, entre los 12 y 13 años, siempre sentí una gran curiosidad por saber el significado de mi nombre, ya que es poco común en el lugar donde vivo. Solía acostarme en la cama pensando en cómo podría descubrir su significado. Una noche, no sé en qué momento, me quedé profundamente ida y me encontré en un lugar blanco y brillante. Había 2 personas allí, pero no pude verles el rostro. Llevaban batas blancas largas y eran altos. Estos hombres parecían estar discutiendo sobre cómo decirme el significado de mi nombre. De repente, esa escena fue interrumpida por una voz que me llamaba desde lejos. Al reaccionar, me di cuenta de que era mi mamá, quien estaba muy preocupada porque me había visto con los ojos abiertos y acostada boca arriba. Me dijo que llevaba rato llamándome y que no reaccionaba. Ese día me dejó muy pensativa, y desde entonces sigo buscando una explicación para lo que ocurrió. ¿Alguien podría ayudarme a entenderlo? Una vez, mientras dormía plácidamente, algo me despertó, aunque no hubo ningún ruido. Al abrir los ojos, vi una figura negra que me observaba desde la puerta. Lo extraño es que siempre cierro la puerta con seguro, por lo que ver a alguien ahí era totalmente imposible. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación debido a la hora, o que quizás solo había sido un sueño. Así que decidí volver a dormir. Sin embargo, al despertar, me di cuenta de que la puerta estaba abierta. Cuando era pequeña, solía mojar la cama. Una de esas noches, me desperté porque sentí algo mojado y vi a mi mamá sentada, buscándome ropa limpia para cambiarme. La casa donde vivíamos era básicamente un pasillo con 3 cuartos. Yo dormía en el del medio con mi mamá. En un momento, me asomé por el respaldo de la cama y, para mi sorpresa, vi a una momia completamente vendada junto a las escaleras. Parecía estar agachada, como si estuviera observando algo en uno de los escalones. Me paniqué horrible y me escondí detrás del respaldo de la cama, cubriéndome. Poco después, mi abuelo se levantó y pasó por el lugar donde había visto a la momia. Cuando me atreví a mirar de nuevo, ya no estaba. Quedé tan mal por lo que había visto que, al contarlo, todos se rieron de mí. Estoy 100% seguro de que lo que vi no fue una alucinación. A veces suelo salir a caminar con amigos y explorar diferentes lugares. En una de esas ocasiones, subimos una gran montaña, por así decirlo. Todo iba bien, pero cuando nos disponíamos a bajar, vi a un hombre mirándonos desde la distancia. No quise asustar a nadie, así que no dije nada en ese momento. Lo extraño es que esa montaña es prácticamente pura tierra y está llena de tuberías. No es un lugar donde debería haber alguien, y mucho menos a esas horas. Eran exactamente las 11:37 de la noche. Antes de bajar, tomé una foto ese día, y todavía la tengo. Cuando tenía 5 años, solía quedarme despierto hasta tarde. Una noche, mientras estaba solo en casa porque mis papás habían salido por una urgencia, vi como una sombra aparecía caminando por el lugar. Además, escuché ruidos extraños que me pusieron muy nervioso. Al día siguiente, cuando mis papás regresaron, me vieron bastante asustado y les conté todo lo que había pasado. Desde ese día, decidimos mudarnos. Y eso es todo, amigos.
Gracias por quedarse. Dejen sus comentarios, sean buenos o malos, me ayudan a mejorar. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse. Que tengan buen día.